Vamos a hablar de la inmunidad celular. En este tipo de inmunidad no se producen anticuerpos, sino que lo que intervienen son los linfocitos T, no los B. La inmunidad celular sirve para destruir células que son ajenas al organismo, células propias tumorales, pero que son reconocidas como ajenas al organismo, células infectadas por un virus o aquellas que contienen un microorganismo que necesita crecer dentro de la célula, como por ejemplo, como dice aquí, Mycobacterium o Leishmania. Si nos fijamos en el gráfico que hay debajo, las células que están implicadas, como ya dije antes, son los linfocitos T y se pueden dividir en dos grupos distintos, los linfocitos T4 y los linfocitos T8. Eso viene determinado por un tipo de proteínas que presentan en la membrana que se llaman CD4 o CD8. Los T4, cuando se activan, pueden diferenciarse en dos tipos de células, en células de memoria, para memoria inmunológica, y pasa lo mismo con los T8, y los T4 colaboradores van a reconocer un antígeno que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, luego diremos lo que es. Cuando ocurre eso, lo que sucede es que activan a los macrófagos, a los linfocitos T citotóxicos y a los linfocitos B. Por otra parte, los linfocitos T citotóxicos también dan lugar a clones de memoria y en este caso reconocen el antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y lo que van a hacer es actuar sobre las células propias infectadas destruyéndolas. Vamos a hablar un poco más de los linfocitos T. Como sabéis, se llaman así porque se maduran y se diferencian en el timo. Y, como decíamos antes, hay dos grupos. Los T4 se llaman así por esas proteínas de membrana llamadas CD4. Dentro de ellas tenemos los linfocitos T. H viene de helpers, que también en castellano sería colaboradores o cooperadores, y que, como su nombre indica, sirven para estimular a otros linfocitos T y también a los B. Y los linfocitos TD, que lo que hacen es aumentan la actividad de los macrófagos. Por otro lado, los linfocitos T8 se llaman así porque tienen unas proteínas de membrana llamadas CD8. En este grupo entran dos tipos de linfocitos T muy importantes, los T citotóxicos, TC, que sirven para destruir células diana, células a las cuales van a atacar, y los T supresores, que lo que hacen es evitar que haya una respuesta excesiva del sistema inmunitario. Cuando los linfocitos T contactan con una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago que haya ingerido a una bacteria o a una célula tumoral y que haya tomado esos antígenos y los haya colocado en su membrana, reconocen el antígeno que esta célula presentadora colocó en su membrana y a una molécula propia de la célula, propia del propio organismo, que se llaman autoantígenos. Estos autoantígenos son glucoproteínas y que forman parte de lo que se llama el complejo principal o complejo mayor de histocompatibilidad. Hay dos tipos de autoantígenos de este complejo mayor de histocompatibilidad. Los de clase 1, que están presentes en todas las células que tengan núcleo del organismo. Esto excluiría, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, al glóbulos rojos, porque no tienen núcleo. Y los de clase 2, que solo tienen los linfocitos B y las células presentadoras de antígeno. Cuando se produce reconocimiento, tiene lugar la activación a través de una sustancia química que se llama interleucina. Y hay dos tipos de interleucina. La interleucina 1 la producen los macrófagos. Y los T colaboradores, al ser activados por la interleucina 1, producen la 2, que además de estimular a los colaboradores, también sirve para estimular a los otros linfocitos T, los citotóxicos y los supresores. ¿Qué hacen los linfocitos T? Pues básicamente es romper las células diana por acción de los T citotóxicos. Cuando están activados por la unión del antígeno y del autoantígeno que mencionábamos antes, del complejo mayor de compatibilidad de clase 1, los linfocitos T citotóxicos segregan unas sustancias químicas, unas proteínas llamadas perforinas, que son capaces de producir agujeros en las membranas. Cuando se rompe la continuidad de la membrana de una célula, pues esta se muere. Y también pueden producir endonucleasas que tienen la misma acción sobre la célula, la rompe. Para regular la respuesta inmunitaria, los linfocitos T colaboradores segregan interleucina 2, que activa los citotóxicos y también a los supresores, y también a los linfocitos B y a los fagocitos. Por otro lado, los supresores se llaman así porque lo que hacen es desactivan los linfocitos T activados cuando la respuesta ya no es necesaria o cuando es excesiva y producen una tolerancia inmunológica a los autoantígenos para evitar el ataque a las propias células del organismo. Finalmente, hay un tercer tipo de linfocitos que ya mencionamos antes, que son los que se llaman no B, no T. Hay poca cantidad de estos, no reconocen antígenos,
tienen gránulos citoplasmáticos y no originan memoria inmunológica. Recordad que los linfocitos B y los T, ambos sí originan memoria inmunológica. Dentro de los noveno T hay dos grupos, las células K, que viene de killer o asesinas, que lo que hacen es emiten perforinas, parecido a lo que hacían los citotóxicos mencionados anteriormente, para destruir células que están recubiertas por anticuerpos. Y las células NK, natural killers, asesinos naturales, actúan contra células cancerosas que estén infectadas por un virus o de órganos trasplantados. Las células que están infectadas por un virus liberan interferones, que lo que hacen es facilitan la labor de las células NK. Son como señales químicas que atraen a los NK para que estas células destruyan mediante las perforinas a las células infectadas por el virus. Y también las NK colaboran en la regulación de los linfocitos B y T porque segregan linfocinas. Una de las cuestiones importantes que permite que el sistema inmunitario funcione bien es lo que se llama la tolerancia inmune. La tolerancia inmune es la capacidad que tiene el sistema inmune para reconocer los antígenos propios, lo que se llaman autoantígenos, mencionados anteriormente, el complejo mayor de compatibilidad de clase 1 y clase 2, y de no rechazarlos. Eso es la tolerancia inmune. Y es imprescindible para que el propio sistema inmunitario destruya células propias del organismo. Cuando falla esto, se producen enfermedades de tipo autoinmune, de las cuales se hablará en otro tema. ¿Cómo se consigue esto? Pues hay una teoría que se denomina teoría de selección clonal, según la cual el organismo elimina todos los linfocitos T que no tienen receptor adecuado y que por lo tanto no reconocen como propios a los autoantígenos y mantiene aquellos que son capaces de unirse a los autoantígenos, al complejo mayor de compatibilidad de clase 1 o clase 2, sin desencadenar una respuesta inmune. Y al mismo tiempo estos linfocitos T sí reconocen como extraños a los antígenos provenientes de células que no son propios del organismo y que activen la respuesta inmunitaria. Y con esto termina el tema 1 de inmunología o de sistema inmunitario, que es el más importante. Nos queda el siguiente, ya tenéis las diapositivas en la plataforma y mucho ánimo, que ya queda poco y hay que hacer el último esfuerzo.